Seguimos en el programa conversando con los expertos y conociendo un poco más acerca del estrés oxidativo y la inflamación crónica sostenida. Hemos hablado acerca del envejecimiento, ¿verdad? Que nos explicaba la doctora Mayda que es un proceso pues natural que todos tenemos que pasar, pero hay situaciones que son normales y otras que hay que ponerles atención. Ahora quisiéramos saber, doctora Aguilar, cuáles son esos aportes de la medicina biomolecular en el tratamiento de la inflamación crónica de bajo grado. Importante porque tal como hemos venido en la secuencia de los distintos segmentos, llegamos a ver qué vamos a hacer con esta condición. Y nosotros siempre hemos creído que uno de los aspectos fundamentales en medicina biomolecular es que estamos aprendiendo y trasladando ese conocimiento. Y las personas tienen que saber en casa lo importante de reconocer la inflamación. Fíjate que antes las personas decían, es que me duele y me duele la rodilla y cada vez estoy peor y me amaneció hinchada, y esto ocurría en un año, en el siguiente y permanentemente. Y eso es lo que le llamamos inflamación crónica, y tú decías bien la palabra, sostenida, no se quita. De alguna manera, cuando uno se dobla un tobillo, que siempre ponemos el mismo ejemplo, se inflama y es un aviso. Pero en estas personas la inflamación continúa. Hablaba bien la nutricionista de cómo hay una inflamación abdominal crónica sostenida. Y curiosamente, la medicina biomolecular viene a llamar la atención de los pacientes y de los médicos en decirles, esto ya es una condición. Tiene alteraciones que se produjeron adentro del cuerpo. Hay cascadas en el desarrollo de ciertas enzimas, de ciertos procesos que no paran y el proceso inflamatorio continúa. Es como que alguien continuara, Claudia, con el tobillo hinchado, aunque ya hubiera hecho reposo, haberse puesto yeso, y que esto no se quitara nunca. Entonces la inflamación crónica sostenida a través de medicina biomolecular es la explicación y la comprensión de que un inflamasoma, que así se llama, formó un ensamblaje que no cesó, no paró. Y de eso vamos a platicar hoy porque esta inflamación continuó a pesar de que ya no había como un proceso que lo estuviera motivando. Bueno, y si hablamos de una de las moléculas que forma parte de estos conjugados, doctor, hablando de la curcumina que proviene de la cúrcuma, amplíenos un poco cómo funciona este flavonoide en el tema de la inflamación, en el problema. Nos ha impresionado muchísimo porque empezamos a escuchar en los anales, cuando hacíamos revisión de la literatura, el papel de la cúrcuma, Claudia. Y hay casi más de 7,000 artículos, ¿te imaginas? Es decir, la han probado, han tomado células inflamadas, la han probado en vivo, ex vivo, que es una manera, in vitro, que es en el laboratorio, en pacientes, por vía endovenosa. Incluso recientemente en un congreso en el que participamos, que promueve Pharmalat para médicos, habló una doctora ya de infiltración de aspectos como los curcuminoides y otros que se pueden usar intraarticularmente. La cúrcuma es un antiinflamatorio per se, forma parte de la dieta de los humanos y tiene acciones sobre unos mecanismos que inflaman y que dan inflamación crónica. Imagínate tú que en esto que explicamos al principio, cuando ocurre ese brote de inflamación que no para, hay unas células especializadas en desinflamar. Ellas tienen que llegar, pero ellas siguen llegando todos los días, siguen ocasionando una reacción fibrosa que finalmente termina ocasionando un proceso cicatricial inflamatorio anómalo en el cuerpo. La cúrcuma inhibe estos procesos, facilita los procesos de detenimiento y de stop y vuelve a hacer que se bioregule la respuesta normal. Imagínate que ella es capaz de decir, ya basta de estarle echando pegamento a la rotura. Tenemos que detenerla y hacer reparación. Eso hace la cúrcuma en una artrosis, por ejemplo, que es un buen ejemplo de inflamación crónica sostenida. ¿Y la cúrcuma forma parte de los componentes de Flandol? Así es, la cúrcuma es parte importante de este conjugado que forma Flandol. Al igual que la cartamina y la pigenina. Y la pigenina. ¿Qué nos puede decir de estas dos moléculas? Excelentes. Fíjate que
es lo mismo que hablaba el doctor, ¿verdad? En este congreso hemos tenido la oportunidad de ver estudios que se han realizado con este tipo de polifenoles y tenemos estudios de la cartamina, que es un polifenol que interviene específicamente en algo que le llamamos cascada inflamatoria, inhibiendo moléculas especiales llamadas citoquinas que participan en esta cascada, inflamando, promoviendo la inflamación. La cartamina tiene este efecto de inhibir esta cascada de enzimas inflamatorias, de las enzimas que participan en esta. Es un juego de enzimas, son varias, y el beneficio de estas moléculas, de estos polifenoles, al inhibir esta cascada, pues va a verse representado en disminución de la inflamación, en el cese del inflamasoma que nos mencionaba el doctor Aguilar anteriormente, ¿verdad? En cortar este proceso inflamatorio. Y la apigenina, que también es un polifenol que se ha estudiado mucho. Las ventajas de este polifenol son también en esta cascada, en un grupo de enzimas que intervienen también en estas cascadas proinflamatorias. Tienen muchas formas de representarse y de entrar. Resulta que nuestro organismo puede tener diversas cascadas inflamatorias en las que participan muchas moléculas distintas. Y entonces la ventaja de todos estos polifenoles es que inhiben la producción de estas, inhiben la expresión de todas estas moléculas que van a provocar inflamación. Y como lo hemos visto en este congreso, hay muchos estudios que avalan el hecho del buen funcionamiento de todos estos polifenoles, y la ventaja de tener un conjugado de biomoléculas es que precisamente estamos inhibiendo todas estas cascadas. Bueno, sabemos que la inflamación, doctor, se puede dar en cualquier parte del cuerpo, pero a nivel cerebral, ¿puede ocurrir? Sí, puede ocurrir a nivel cerebral, y eso es motivo de preocupación, porque igualmente cuando tú ves entidades que hay en el cerebro que se llaman neurodegenerativas, en todas ellas, Claudia, hay efecto del estrés oxidativo y de la neuroinflamación, provocadoras de enfermedades como Parkinson, Alzheimer, temblor esencial, esclerosis amiotrófica, esclerosis múltiple. Sí, la inflamación ocurre a nivel cerebral, igualmente como se daña una rodilla en una artrosis, se daña el cerebro y sus neuronas por procesos inflamatorios. ¿Y qué propuestas hay para este tipo de neuroinflamación que usted nos está explicando, doctor? A partir de 1980 empezaron a haber muchos estudios y empezaron a encontrar cómo los flavonoides mejoraban procesos de problemas de memoria, de Alzheimer, de Parkinson. Y se estableció que se va formando en el cerebro una especie de basura, digámoslo así. Hay unas proteínas mal plegadas que se apelotonan, se amontonan, por usar ese término, en las estructuras finales de las neuronas y bloquean la capacidad de estas de comunicarse unas con otras. Entonces hay trastornos de la memoria, del conocimiento, de la marcha y del movimiento. Y vimos con mucha complacencia cómo de nuestros primeros productos, uno de ellos, el Lintox, teníamos una respuesta para problemas del sistema nervioso, de parálisis, de convulsiones, una respuesta de verdad asombrosa. ¿Y qué descubrimos? Que todas esas vías biológicas que se alteran, que la famosa mielina que está en todos los cordoncitos que llevan la corriente eléctrica en el cuerpo, cuando habían sido dañadas, cuando había una parálisis, por ejemplo, se recuperaban, se regeneraban. Y hoy día hay un grupo de estudiosos, Paladini, uno de ellos, el doctor Lima en México, en Oriente, en Europa, que han hecho estudios acerca de cómo el estrés oxidativo y la neuroinflamación son las responsables de los procesos neurodegenerativos en Parkinson y Alzheimer, y cómo los flavonoides contenidos en una buena cantidad de moléculas, como las que escribió la doctora Miranda y algunas otras más que nosotros tenemos en nuestros conjugados flavonoideos, pueden hacer un proceso
de detenimiento de este proceso inflamatorio a nivel del cerebro, y hoy día tenemos un producto específico que se llama Norbrain, que digamos que el Imtox es un desintoxicador general y el Norbrain ya es un medicamento específico para inflamación cerebral que está presente en procesos neurodegenerativos. Muy bien, y si hablamos de envejecimiento, pues la doctora lo decía, envejecemos desde que nacemos, pero ¿se puede evitar de alguna forma el envejecimiento prematuro, que también sabemos que existe, doctora? Claro que sí, y ese es nuestro objetivo trabajando con conjugados biomoleculares, porque como lo hemos repetido tanto, le proporcionamos a la célula los nutrientes que ésta necesita para trabajar adecuadamente. Si la célula trabaja adecuadamente, si es suplementada con polifenoles, con vitaminas, con ácidos de buena calidad, vamos a permitir que ésta retrase los procesos de daño, que se retrasen los procesos de daño normal que pues tienen que suceder a lo largo del tiempo. El envejecimiento prematuro sucede por el estrés oxidativo, sucede por la radiación solar, por lo que nosotros consumimos en nuestra dieta, por los contactos con químicos en los que tengamos. Eso es algo que viene porque haya una agresión de más en nuestro cuerpo. Entonces, ahora con este cambio climático, con la afectación tan grande que provocan los rayos ultravioleta, que no solo es el sol, ¿verdad? Que es el uso de las pantallas, que es el uso de las lámparas especiales, todo esto provoca que nuestras células envejezcan mucho más rápido que en años anteriores, ¿verdad? Entonces, sí se puede evitar el envejecimiento prematuro utilizando conjugados biomoleculares, una dieta balanceada, una dieta adecuada y ejercicio. ¿Recomendaciones para finalizar el bloque? Bueno, pues las recomendaciones realmente es suplementémonos, procuremos tener una dieta balanceada de la mano de nuestros nutriólogos, nutricionistas y realicemos actividad física. Con estas bases, pues ya más adelante podemos ir evitando lo que es el envejecimiento prematuro. Y complementamos a lo que dice muy eficazmente la doctora Miranda con cuándo empezar. Hoy. ¿Quién tiene que empezar? Todos. Las que van a quedar embarazadas, las que ya están embarazadas, las que tuvieron parto, los niños, para todos hay una posibilidad. ¿Por qué? Porque hoy en día, lo hemos platicado en diversos programas, hay niños que ya traen una condición derivado de algún problema durante el embarazo. Todas las cosas que se van a gestar 10 años después empiezan hoy, solo que silenciosamente. Hay por ahí una propuesta, la platicábamos contigo hoy fuera del set, de que se sabe, por ejemplo, Claudita, que 20 años de que aparezca el Alzheimer ya empezó adentro del cuerpo, pero no se sabe cómo. Están tratando, hay teorías que el virus de labios puede ser algo que va a ocasionar el Alzheimer en el futuro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantener un buen sistema inmune, tenemos condiciones para eso. Cevilat, mantener un buen esquema nutritivo. Balanat, para evitar deterioros en la piel, en los músculos. Limtox, Cevilat, Norbrain, en fin. Cualquier persona puede tener hoy día una condición para poder mantenerse bien, optimizar o ya corregir si ya se estableció un daño. Diferentes propuestas para diferentes situaciones. Recuerde que siempre lo decimos, que no se debe automedicar. Es importante que usted vaya con un profesional. Y bueno, vamos a continuar conociendo más consejos de salud.
llegado al final de este programa. Los investigadores médicos, como siempre, pues llenos de información, de recomendaciones que esperamos que usted allá en casa las ponga en práctica para mejorar su estilo de vida y la de sus seres queridos. Nos vemos en un próximo programa. Recuerde que todos los sábados y domingos a las 6 de la tarde tiene una cita aquí en Guatevisión. Hasta pronto.